este viernes, entusiasmados porque nos acompaña en esta emisión de Código 7. Ojalá que esté tranquilo, que esté con su familia, a gusto, que esté, por supuesto, en casa, que no esté en otras partes, que no esté haciendo planes, evítese los contagios, va a ser la recomendación que todo el tiempo le vamos a dar, aunque le canse. Vamos a continuar con el tema del proceso electoral de Estados Unidos, y hay una declaración desde la Iglesia Católica, específicamente del vocero del Arzobispado, Juan Jesús Priego Rivera, sobre lo que ocurre en el vecino país del norte. Mira, yo creo que todos los republicanos y los demócratas han sido agresivos. Incluso hay quienes dicen que el anterior, ¿cómo se llamaba? Obama, también repatrió a muchísimos más que Trump. Entonces, mira, estamos ante un país, no ante una persona, sino ante un país que no siempre se sabe abrir a lo diferente, a lo extranjero. La postura de Juan Jesús Priego Rivera, vocero del Arzobispado, también se tiene una postura de parte de Luis de Regil. Cierto, bueno, prácticamente es importante cualquier punto de vista y análisis que hace en este caso, tocando base con la Iglesia Católica en San Luis Potosí. Y él prácticamente en este caso hace, a lo mejor a título personal, tú estuviste por ahí, maestro, y bueno, pues también un poco de meterle jiribilla y a la política nacional, ¿no? Donde hay un parecido, y eso lo han mencionado, hay un parecido entre López Obrador y el presidente Trump, ¿no? Obviamente el corte de ser radicales, y esto en temas también de que no se está de acuerdo con el resultado de las votaciones. Sí, esa fue mi pregunta. Hoy, si no se parecía a López Obrador, porque acuérdate que una vez que no ganó, de inmediato pues vamos al conteo de votos. Y ya lo había hay fraude. Lo había mencionado antes de tiempo, Donald Trump en este caso sí lo había mencionado, pero es el mismo corte. Y hablan de fraude los dos. Yo creo que están cortados con la misma tijera. Hay ciertos presidentes también en América Latina, Paulina, que también traen ese perfil, esa línea, y parece que hay un modelo a seguir con respecto a ciertos gobiernos, ¿no? Me gustó lo que dijiste en el bloque previo, Luis de Regil, acerca de cómo se está poniendo en tela de juicio la legalidad o bien la transparencia de las instituciones. Sabemos que ya no se maneja un órgano como el que tenemos en la República Mexicana, pero aquí yo toco una vez más algo que ya mencionaba, ¿no? De cómo hay personas que se cuestionan por qué tarda tanto. Para empezar, tenemos que dar el antecedente de la contingencia sanitaria y de la posibilidad de que la gente emitiera un voto de forma anticipada, que se pudiera votar a través del correo, pero no solo queda ahí, no era solamente hablar de opciones, que por cierto en la República Mexicana nos caería maravilloso que tuviésemos opciones, porque ahí eso se habilitó pensando en la aglomeración que estaría significando que alguien acudiera o que se diera de manera física una votación, y lo que implicaría ya por datos que incluso nos has compartido, José Luis Juárez Díaz, de los contagios, ¿no?, que tenemos en el vecino país del norte. El problemita aquí, o problemón, fue que en cada estado y en condados se tomaron decisiones de forma autónoma. Entonces, en algunos se criticaba que desde 2 semanas previas ya se estaba tomando en cuenta el voto de la gente, y en otros apenas el día de la elección entonces se aceptaba. Ahorita, claro que hay disgusto de parte de Donald Trump, y ustedes ya lo ponen como ejemplo, caballeros, cuando dicen, ok, él está en contra de que se haga un conteo, y en cambio la oposición es la que dice sí, adelante, porque ellos están sintiendo que ahí es donde tendrían una ganancia y donde se da el reflejo de cómo son los procesos electorales regularmente en América Latina, y que entonces se habría una comparación de lo que está pasando allá. Otros dicen es el significado. Este tipo de reacciones de Donald Trump es como una muestra de alguien que teme irse al precipicio. José Luis Juárez Díaz. Ahora, se me toca una pregunta. ¿Quién de los dos le beneficia más a los mexicanos? Muchos responden que Biden. Sin embargo, los Estados Unidos no tienen en este momento la respuesta ideal, idónea. Y pues hay que esperar. Fíjate, maestro, se me vino ahorita a la mente lo que comentabas. Bueno, ¿a quién
¿Qué le conviene a México? Yo creo que también digo cómo en este caso un presidente de los Estados Unidos nos ha insultado, independientemente que a lo mejor nos vaya bien con Trump o que vaya a dar luz verde a ciertos apoyos o peticiones que haga el gobierno de México, pero ya el simple hecho de que te haya insultado al país, eso es una como tal, ¿no? Y de hecho los Estados Unidos bien dicen, ¿no? En Estados Unidos no tiene amigos, solamente tiene intereses. Sí, es lo que prácticamente yo digo aquí en esta parte, a lo mejor política, económica, hay una tendencia que por lo general en el ala demócrata nos va un poco mejor. Luis, solamente. Hay quienes señalan, si no parafraseando a Porfirio Díaz, lo malo de México es estar tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Porque como tú decías justamente, pues, Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses y esto va a seguir prevaleciendo. Y hay que pensar también en el futuro, no solo en la pelea que se mantiene, digamos, en este proceso electoral, porque uno de los grandes temores en ambos partidos era esta modificación de colores, ¿no? Era que en algún estado se dijera, oye, pues yo era demócrata y ahora me vuelvo republicano y viceversa. De ahí que están tan agarrados de la greña con el tema de Arizona, por ejemplo, que hubo personas, también, bueno, se tenía noticia, ¿no? Personas que estaban armadas y que eran afines a Donald Trump y que decían, no queremos hacer el recuento. Entonces, ese cambio también deja mucho que reflexionar a quienes integran los partidos políticos, porque se dicen, modificaciones en ciertos estados no se han visto más que en tiempos de Clinton, también en la década de los 50, en elecciones así muy precisas o muy específicas, y que entonces también va a hacer pensar lo que viene, ¿no? Cómo recuperas un lugar. Es como aquí en la República Mexicana, cuando tenemos nuestros procesos electorales y que hay sitios que son de arraigo, y cómo sería un cambio tan solo por hacer una comparación con el proceso electoral con Andrés Manuel López Obrador, y que de repente una modificación. Entonces, se cambia, no solamente es pensar en una figura presidencial, sino en la estructura de un país, Luis de Regil. Es cierto, yo creo que yo me quedo con un tema interesante, ¿no? De ver la fortaleza que puede tener o no la democracia de Estados Unidos. Creo que esta va a ser esta elección para cuando den luz verde quién es el ganador, si realmente hay democracia, si realmente hay poderío, como siempre lo ha demostrado, en este caso Estados Unidos, o prácticamente queda como una falla, un punto muy negro en el tema de las campañas y las democracias a nivel mundial, en este caso para Estados Unidos. Sí, hay que ver qué pasó, qué sucedió, porque nadie se esperaba un proceso, bueno, un resultado, un final así tan dramático. Dicen que se fueron a penales, decía. Hasta cardíaco, le llaman a algunos, ¿no? De hecho, porque no hay resultados con fluidez, no ha resultado como se esperaba este final, Pau. Hubo algunos que en su momento dijeron, como ya lo señala Luis, es un empate técnico, así es como algunos lo señalaban, y decían, bueno, pues a ver cómo es que se va a dar. Nosotros ya tenemos una noción de lo que va a ocurrir por ahora, sabemos que de parte de la representación que tiene nuestro país, se dice, nos mantenemos institucionales porque no queremos que haya injerencia de otros poderes cuando aquí se lleve un proceso, pero lo que viene también es algo importante. Con un resultado, la reacción que tenga la gente, aquellos cuyo voto quizá no dio el gane a su candidato. Fue sorpresivo cuando hubo un cambio en el tiempo después de que se fue Barack Obama. Siempre hay una reacción, hay tensión. Por ahora sabemos que los mercados se han mantenido durante los días de mayor presión, cuando hubo declaraciones muy fuertes de parte de Donald Trump, fue cuando sí tuvimos algunas caídas. Ahora estamos en un proceso de recuperación, pero que podría ser prolongado, por increíble que parezca, José Luis Juárez Díaz. Sí, así es. Parece sorpresivo, pero sí, los mercados no respondieron de la misma manera que se estaba dando quizás este final del proceso, ¿no? Los mercados
mantuvieron la serenidad, podemos decirle, porque no atendieron señales catastróficas. Y de hecho, ya nada más con esto concluyo con este tema. ¿Cuánto tiempo? Y ojalá que ya se tenga resultado inmediato, los mercados o el empresariado, la iniciativa privada a nivel global puede aguantar 1, 2, 3, una semana, pero creo que ya no más. El tiempo se nos ha terminado, caballeros. Les agradezco muchísimo por ser parte de este equipo que desea dialogar, que desea charlar y todo para tener esta especie de plática con el auditorio, con quienes están del otro lado de la pantalla y especialmente en una noche de viernes. Mil gracias, José Luis Juárez Díaz. Mil gracias, Luis de Regil. Nombre, Paulina, maestro. Pau. Y un abrazo también muy fuerte a nuestro compañero Miguel Gallegos. Estamos en representación suya en una emisión más de Código 7. También hay más que agradecer. Muchas gracias a Marcela Rangel, intérprete de lengua de señas mexicana, y también muchas gracias. Y me refiero a Fer Saldívar, también intérprete de lengua de señas mexicanas. Con esto nosotros nos despedimos y le deseamos lo mejor durante el término de esta semana, durante sábado y domingo, que se mantenga en descanso. Y bueno, así es como hemos concluido esta emisión de Código 7.